Para comprender mejor el auge del Design Thinking, es importante hablar del contexto en el que surge. Un contexto en el que los usuarios somos cada vez más exigentes. Hoy, los usuarios no somos lineales en nuestros gustos e intereses. La misma persona, por ejemplo, puede transportarse en bici para ir a trabajar, utilizar transporte público para trayectos más largos y tener coche propio para irse los fines de semana al monte. En el momento en el que vivimos, los cambios se producen más rápido y los procesos de trabajo resultan menos eficaces a la hora de generar negocio. Para dar respuesta a estas nuevas necesidades, surge el Design Thinking, al igual que otras metodologías ágiles que os sonarán, como por ejemplo Agile, Lean Startup o Scrum. Todas ellas comparten una serie de características, entre las que destacan su naturaleza iterativa y la velocidad en los procesos. En Design Thinking, la agilidad y la gestión del riesgo vienen dadas por una constante, la constante de validar con el usuario cada uno de los pasos y decisiones que se van tomando, en lugar de esperar, como hasta ahora se hacía en el waterfall tradicional, al final del desarrollo del producto o servicio para testarlo con el usuario. Cuando decimos que estas metodologías son iterativas, nos referimos a que el diseño del producto, servicio o proceso que queremos desarrollar no se produce de forma necesariamente lineal. En su lugar, podemos volver a una fase anterior del proceso después de validar con el usuario si estamos yendo o no por el buen camino. Porque aquí está precisamente la base del Design Thinking. El usuario, las personas, están en el centro del proceso, lo que significa que las decisiones que tomamos siempre deben responder a sus necesidades o deseos. Por lo tanto, no diseñamos a partir de hipótesis propias no validadas, sino que lo hacemos teniendo en cuenta lo que es relevante para el usuario. Esa es la forma en la que podemos asegurarnos de aportarle un verdadero valor. Otro aspecto importante del Design Thinking es que se promueve la creatividad. El objetivo no es lanzar productos o servicios que únicamente respondan a las necesidades o deseos del usuario. No, el propósito es también conseguir que lo hagan de una forma que sea diferente y mejore las maneras en las que se ha hecho anteriormente. Por ponerte un ejemplo, un deseo de las personas es viajar para conocer nuevos lugares. Para responder a ese deseo y hacerlo posible, existe una industria, la industria de los hoteles, que ofrece servicios de hospedaje a todo aquel que quiera visitar un lugar del mundo y pasar allí unos días. Dentro de esta industria, sin embargo, existían áreas de mejora posibles, de acuerdo a las necesidades que grupos de usuarios ya manifestaban. Un ejemplo es poder vivir la ciudad de forma más auténtica, contar con una cocina o salón, o tener un rango mucho mayor de zonas en las que poder alojarse. Algunas de estas necesidades sí estaban siendo cubiertas por los apartamentos, pero no todas. Airbnb, con su plataforma digital, amplió enormemente las opciones de las personas que querían viajar. La oferta de casas y disponibilidad se incrementó, pero no solo eso. Al mismo tiempo, Airbnb estaba resolviendo las necesidades de otro tipo de usuarios, las de aquellos que querían sacar rendimiento económico a sus habitaciones o alojamientos alquilándolos a través de su plataforma. No vamos a entrar ahora a desarrollar al detalle este ejemplo, que merecería de hecho un podcast aparte. Lo interesante del caso de Airbnb es que podamos ver cómo cada funcionalidad de su modelo responde a las necesidades de los usuarios, modelo que sigue evolucionando al mismo tiempo que lo hacemos las personas. Con todo esto podemos decir sin lugar a dudas que Airbnb ha innovado, reinventando el concepto de hospedaje así como el modelo de alquiler temporal. Airbnb, de hecho, utilizó el Design Thinking para el desarrollo de su negocio. Antes te decía que el Design Thinking formaba parte de las metodologías ágiles, y como también habrás oído, su propósito es generar innovación. Pues bien, en Design Thinking España entendemos la innovación como la suma de dos aspectos fundamentales. El primero, el de entender las necesidades de las personas y así generar para ellas un impacto positivo. El segundo, hacerlo desde soluciones diferentes a las que hasta ahora existían. Bueno, pues ahora que conoces algunas claves básicas del Design Thinking, voy a pasar a hablarte de las fases que componen un proceso. Nosotros, en Design Thinking España, planteamos 5, aunque existen otros modelos con un número menor o mayor. En cualquier caso, sea cual sea el modelo utilizado, el itinerario fundamental que las fases plantean es común para todos ellos. Las fases son las siguientes: investigación, definición, ideación, prototipado y validación. En posteriores podcasts abordaremos cada una de ellas, así como las herramientas que se utilizan en cada caso. En este punto es importante decirte que las herramientas se utilizan siempre a partir de las necesidades del proyecto. De hecho, antes de cada fase, tenemos que tener muy claro el objetivo que queremos conseguir,
Una vez definido ese objetivo, es cuando pasamos a seleccionar las herramientas que utilizaremos y el modo en el que afrontaremos la fase en la que nos encontramos. Bien, ahora que hemos mencionado las fases, es momento de decirte que todo proceso de Design Thinking parte de un reto. ¿Y qué es un reto? Es aquel problema o aspecto que queremos explorar para entender y luego poder generar soluciones en relación a las necesidades o deseos de un conjunto de usuarios. Para que entiendas mejor las fases voy a explicártelas a través de un caso práctico. Aquellos y aquellas que estuvisteis en la edición de nuestro martes de Design Thinking de noviembre, en Google Campus, lo recordaréis. Es el caso de Hash Hoteles. Imagina por un momento que la empresa Hash Hoteles, ficticia, nos ha pedido diseñar una solución en relación al lanzamiento de su cadena de hoteles. Una solución con la que busca generar una experiencia de usuarios diferenciadora y que fomente una relación duradera con sus clientes. Para buscar esa solución, y a partir de un trabajo previo, se plantea el siguiente reto. ¿Cómo podríamos hacer para que los usuarios de nuestros hoteles se sintieran como en casa? Estamos en la primera fase, la fase de investigación, y desde Design Thinking España empezamos a trabajar, utilizando algunas de las técnicas empleadas en esta fase. Una vez terminado nuestro proceso de recopilación de información, nos reunimos para ponerla en común y buscar áreas de oportunidad a partir de los datos recogidos. Pasamos entonces a la segunda fase, la fase de definición. En ella organizamos toda la información y la analizamos con el propósito de localizar claramente las necesidades y deseos más importantes para nuestros usuarios en este contexto. Otra forma de denominar a estas necesidades y deseos es pains y gains. En nuestro trabajo de definición hacemos un esfuerzo por establecer claramente los hallazgos que surgen del trabajo de campo previo para convertirlos en áreas de oportunidad a partir del reto inicial. Entre otras, encontramos las siguientes. Sentirse como en casa es tener la sensación de que la familia está muy cerca. Poder continuar con los mismos hábitos es suficiente para algunas personas para sentirse como en casa. Para algunos usuarios, sentirse como en casa es estar a gusto y pasárselo bien. En este momento ya hemos encontrado 3 oportunidades posibles para aportar valor al usuario. De las 3 mencionadas, decidimos optar por la primera, porque es la que mayor valor aporta al usuario y además encaja con Hash Hoteles. Estar como en casa es tener la sensación de que la familia está muy cerca. Para poder empezar a trabajar este área de mejora, pasamos a redefinir nuestro reto, que ha dejado de ser ¿cómo podríamos hacer que los usuarios de nuestro hotel se sientan como en casa? Para convertirse en ¿cómo podríamos hacer para que los usuarios de nuestros hoteles sientan a su familia muy cerca? Como ves, hemos refinado el reto, y lo hemos hecho a partir de la investigación con usuarios. Esto siempre sucede en un proceso de Design Thinking y nos permite ubicar muy claramente las necesidades o deseos del usuario para aportarle valor. Refinado el reto, tenemos todo listo para pasar a la tercera fase, la fase de ideación. En ella tenemos que dar respuesta con nuestras ideas al reto que hemos definido. ¿Cómo podríamos hacer para que los usuarios de nuestros hoteles sientan a su familia muy cerca? Al igual que en las fases de investigación o definición, no vamos a entrar en las herramientas que podríamos utilizar. Lo que sí voy a contarte es que en esta fase se trata de dar cuantas más ideas mejor. Ideas que deben servir para 2 cosas. La primera, responder al reto planteado. La segunda, hacerlo de una manera que aporte mejoras con respecto al modo en el que esa necesidad o deseo se habían cubierto hasta ahora. Bien, pues ahora que tienes muchas ideas y muy creativas, te has esforzado por salir fuera de la caja y no has tenido miedo por explicárselas a las personas de tu grupo de trabajo, vas a pasar a elegir de todas ellas las que te parezcan más valiosas, teniendo en cuenta criterios como el valor que aporta para el usuario, la facilidad para implementarlas y el impacto que puede tener a nivel de negocio. Imagina que la idea que has elegido es un welcome pack especial que la persona que llega al hotel recibe una vez que entra en su habitación. Al contrario de lo que sucede con los welcome pack habituales, esta vez no será el hotel quien decida lo que va dentro, sino la familia de la persona que va a hospedarse. Pues bien, ahora toca prototipar esa idea. Con el prototipo vais a conseguir aterrizarla en algo tangible, dándole forma y haciéndola más comprensible, tanto para todos vosotros dentro del equipo como para cualquier otra persona a la que pudieseis contársela. Entréis por tanto en la cuarta fase del proceso y os ponéis manos a la obra a prototipar. Al hacerlo, os dais cuenta de que teníais el germen de la idea y que ahora estáis entrando más al detalle y desarrollándola lo suficiente como para que esta idea pueda ser comprendida. En ese proceso definís mejor aspectos de la idea, como por ejemplo,
que es el personal del hotel quien se pone en contacto con alguien de la familia del huésped, y es esa persona de la familia quien les dirá qué pueden incluir en el Welcome Pack que le haga sentirse como en casa. También explicáis que el personal del hotel puede ser el encargado de comprar aquello que el familiar le ha dicho, o bien puede ser el familiar quien haga el envío de objetos o archivos al hotel. Además, determináis que el Welcome Pack consistirá en una caja que la persona encontrará al entrar en la habitación, pero también podrá incluir otras ideas que el familiar del huésped haga llegar al personal del hotel, para que se sienta más cerca de su familia. Todo este trabajo que habéis hecho, lo más importante es que aterrizasteis lo suficiente la idea como para que sea comprensible, y que la habéis descrito de modo que muestra los beneficios y las necesidades que cubre para el usuario. Ahora llega el momento de validar en qué medida le aporta valor. Y es así como entramos en la última de las fases, la fase de validación. En ella se trata de evaluar la idea con usuarios con las mismas características que en la fase de investigación, que son aquellos para los que estamos diseñando. Antes de empezar a validar es muy importante que tengáis claro lo que vais a evaluar. Una vez definido esto, pasaréis a recoger el feedback del usuario, que os indicará los aspectos que le parecen valiosos de la idea que le habéis presentado y los que no. Este es un ejemplo de las fases de un proceso de Design Thinking. A partir del feedback recibido en la validación, tomaremos decisiones e iteraremos, pasando de nuevo por todas o algunas de las fases del proceso. Uno de los aspectos más valiosos de un proceso de Design Thinking tiene precisamente que ver con esto. Al iterar, poniendo al usuario en el centro, tomamos decisiones a partir del feedback que recibimos de él. Esto nos permite adaptar nuestra solución y acercarnos cada vez más a un proceso, producto o servicio que le aporte valor, minimizando además riesgos dentro del proyecto. Respecto al ejemplo que te he mostrado, sé que pueden surgirte algunas preguntas, como si esta solución es rentable económicamente para el hotel, viable o si aporta realmente valor al usuario. He elegido este ejemplo porque sé que conlleva aspectos logísticos que pueden parecer complejos, y que también puede generar unos costes para el hotel que tendrá que valorar. Pero esto no quiere decir que esta idea se vaya a implementar, o que vaya a llevarse a cabo de esta manera. Estamos ante una primera iteración, y esa idea siempre puede simplificarse o transformarse. Aunque de esto hablaremos en sucesivos podcasts, este es uno de los aprendizajes con los que me gustaría que te quedaras en relación al Design Thinking hoy. Es más importante que te centres en comprender las necesidades y deseos del usuario y en resolverlas de una forma diferente que le aporte valor, que en empezar a evaluar con tus propios sesgos si una idea va a funcionar, o si será o no viable. Habrá tiempo para eso, además de posibilidades de transformar la idea en función del feedback del usuario y de las posibilidades de la empresa. Antes de terminar este podcast, con un pequeño repaso de las claves del Design Thinking de las que hemos hablado, quiero contarte un poco más de Design Thinking España, por si no nos conoces. En Design Thinking España trabajamos con entidades cofacilitando procesos de innovación, ayudándoles a diseñar productos y servicios y formando a sus empleados en Design Thinking. Además, trabajamos para acercar esta metodología a todo el mundo, y lo hacemos a través de cursos, de un evento gratuito celebrado una vez al mes, los martes de Design Thinking y desde nuestra web, en la que incluimos información y herramientas accesibles a todo el mundo. Si quieres contactar con nosotros porque tienes alguna pregunta o bien porque quieres comentarnos algo, puedes hacerlo enviando un mail a info@designthinkinghispana.com. Y ahora, como te decía, paso a hacerte un pequeño resumen de algunas de las claves del Design Thinking de las que hemos estado hablando en este podcast. El Design Thinking forma parte de las metodologías ágiles, nuevas formas de trabajo adaptadas al momento en el que vivimos, un momento en el que la velocidad de los cambios y las múltiples opciones que tiene el consumidor por su conducta no lineal obligan a las empresas a tomar decisiones ágiles y que respondan genuinamente a las necesidades y deseos de los usuarios. El Design Thinking es un proceso iterativo. Esto significa que antes de dar por terminado el diseño de un producto o servicio, lo habremos modificado en varias ocasiones a partir del feedback del usuario, ofreciéndole una nueva versión a partir de los aprendizajes adquiridos y pasando de nuevo por alguna o algunas de las fases del proceso. Otro punto es que la creatividad es clave en un proceso de Design Thinking, en el que tenemos dos objetivos principales. El primero es comprender muy bien los deseos y necesidades de un grupo de usuarios. El segundo es darle respuesta a través del diseño de una solución que debe mejorar otras que ya se han hecho para satisfacer esas necesidades y deseos. Aquí es donde entra en juego la creatividad. Si no la desarrollamos, o si no apostamos por dar ideas diferentes, no estaremos dando soluciones valiosas al reto que se nos plantea. En su lugar, estaremos haciendo lo mismo de siempre, y eso, recuérdalo, no aporta valor.
Otra clave es que un proceso de Design Thinking siempre parte de un reto y se desarrolla a partir de un número de fases por las que pasaremos para darle respuesta. El número de fases depende del modelo utilizado, pero todos comparten los mismos principios. Desde Design Thinking España establecemos un proceso de 5 fases. La primera, investigación, es aquella en la que comprendemos las necesidades y deseos de un grupo de usuarios en relación al reto planteado. En la segunda, definición, una vez hecha la investigación, volcaremos la información para definir distintas áreas diferentes de mejora, y de todas ellas, la que elijamos pasará a ser la que dé lugar a nuestro nuevo reto. Tercera fase, ideación, fase en la que generaremos ideas que den respuesta al nuevo reto. Siguiente fase, prototipado, la cuarta, parte del proceso en el que daremos forma a la idea elegida y la aterrizaremos. Y por último, la última fase, validación, que es el momento en el que evaluaremos con un usuario real el valor que tiene para él la solución que hemos planteado. La última clave que quiero darte es que no empieces a ponerte trabas desde el principio, ni adelantes juicios. Una vez aterrizada una idea y validada, siempre hay tiempo de modificarla, tanto de acuerdo a las posibilidades de la empresa para llevarla a cabo, como al feedback que nos ha dado el usuario. Bien, y hasta aquí este primer podcast de introducción al Design Thinking. Si tienes cualquier duda o quieres comentarnos cualquier cuestión, recuerda que puedes escribirnos a info@designthinkinghispana.com. Y si este podcast te ha parecido interesante, puedes compartirlo también en redes, o darle a like y suscribirte si quieres ayudar en su difusión. Nos vemos en el siguiente podcast.